Buenas, buenas, les habla su colega Sirius Bloderman, Duque de la Mancha de Katsup, trayéndoles un nuevo video, esta vez hablando acerca de tres casos bastante interesantes en Hello Boss. Y digo bastante interesantes porque realmente tocan temas, pues en efecto interesantes y sobre todo importantes. Así que espero disfruten el video y dicho sin más, pues comencemos con el video. El primer caso vendría siendo el humano que logró enamorar a la hija de Lucifer Magni. El caso de Serviatan von Hedrich es algo bastante interesante y realmente despierta muchas preguntas. Originalmente yo pensaba que Serviatan pues era básicamente hijo de un demonio puro, como vendría siendo Leviatán, pero estaba yo viendo unas cosas referentes a Serviatan y también vi unas preguntas que le hicieron a Beelzebub y realmente fue algo que me sorprendió porque resulta que Serviatan no es un demonio puro y su padre no es Leviatán como pensaba, sino que realmente Serviatan von Hedrich es un Overlord, al igual que su hermana y su padre y su madre. Básicamente la familia von Hedrich son todos Overlords, lo cual nos diría que Serviatan técnicamente fue un humano. Entonces lo interesante aquí sería por qué razón Charlie y más aún por qué Lucifer Magne permitiría que Charlie anduviese con un ser humano. Entonces, básicamente, Serviatan, que es un ser humano junto con su familia, habría andado, pues, muy inmiscuido o se codearía bastante con la familia Magne. Lo interesante sería preguntarnos por qué razón Lucifer le permitió a Charlie, pues, andar con un ser humano, ya que técnicamente las almas condenadas y los Overlords en algún momento fueron seres humanos. También lo interesante es que habría que saber es por qué razón toda la familia von Hedrich terminó en el infierno, ya que si toda la familia terminó ahí, pues debió de ser porque eran unos locos sádicos o de plano eran asesinos. Ya sabemos que la familia de Angel 2 casi toda está en el infierno, exceptuando su madre, porque eran mafiosos y cometieron varios crímenes. Entonces estaría bastante interesante saber por qué razón terminó la familia von Hedrich. Pero digo que es un caso interesante porque cuando uno piensa en Lucifer Magne y piensa en los demonios puros que son básicamente pero que muy clasistas y sobre todo poseen un estatus bastante alto dentro del infierno, pues realmente uno no se imagina que un ser humano podría estar a la altura de ellos, ni siquiera que ellos encontrarían interés en un ser humano. Y lo interesante de esto es que la familia von Hedrich junto con la familia Magne pues al parecer tuvieron muchas interacciones y sobre todo se ve como en un cuadro están posando junto a la familia de Charlie. Entonces realmente es sorprendente cómo un humano llegó a tener tanto contacto con Lucifer y sobre todo cómo Lucifer tomó en cuenta a una familia humana. Inclusive puede que esta Charlie anduviese con Serviatan por puro capricho y aún así Lucifer se lo consintiera, pero es bastante interesante el ver cómo Lucifer aceptó a esta familia humana y los trató, por así decirlos, con un estatus a la altura de él. Ahora, el siguiente caso curioso vendría siendo el caso de Cherub. Realmente el caso de Cherub es algo bastante interesante porque nos muestra en cierta forma lo que sería el rencor y sobre todo pues la inclemencia de Dios. El caso de Cherub es bastante parecido al de Adán y Eva y realmente cuando me viene a la mente lo de Cherub me recuerda mucho lo que dijo Marge Simpson cuando estaban parodiando las Biblias, las historias de la Biblia en un episodio de Los Simpson que dice ¿cuánto tiempo Dios puede estar enojado? Y el caso de Cherub es bastante similar al caso de Adán y Eva, ya que fueron exiliados del cielo y desafortunadamente pues Dios sabía lo que iba a pasar. Dios es omnisapiente y omnisciente, básicamente está en todos lados y sabe todo lo que va a pasar. Entonces, si Dios sabía que Cherub iba a cometer, por así decirlo, un homicidio en pos de cumplir su deber, ¿por qué razón expulsaría a los querubines? Y sobre todo, ¿por qué razón los despediría de una forma tan cruel y cruenta? Básicamente por el simple hecho de que ellos incumplieron con su tarea y sobre todo realizaron algo contrario a lo que ellos básicamente habían sido asignados. Porque en teoría perdieron un cliente, pero lo defendieron hasta más no poder. Básicamente lucharon contra los diablillos y también técnicamente cumplieron en cierta forma su deber. Lo interesante aquí es ver cómo castigan a Cherub
los destierran, pero no castigan a Blitzo y compañía, aunque técnicamente Blitzo y compañía están quebrantando más de una ley junto con Stolas, ya que los diablillos no tendrían por qué ingresar al plano terrenal por el simple hecho de que no son importantes o no son fundamentales para lo que vendría siendo la historia de los seres humanos. Entonces, el caso de Cherub realmente nos hace preguntarnos hasta qué punto Dios puede ser rencoroso y sobre todo puede tener conocimiento de lo que va a pasar y no impedirlo. Si Dios sabía lo que iba a pasar con Cherub, ¿por qué no simplemente pues los perdonó, ya que él era consciente y no hizo nada, sino que los dejó que continuaran y aún así les puso un castigo pese a que él ya sabía y tenía la conciencia de lo que iba a pasar, lo cual nos muestra que Dios en Helluva Boss y Hasbi Hotel es muy troll y sobre todo es muy injusto en ciertas ocasiones. Y finalmente, el último caso y el de los más interesantes es ¿qué pasaría? Más que nada es una pregunta que me hicieron y es si los pecadores supiesen que están pecando y a dónde van a ir, técnicamente lo dejarían de hacer. Esta pregunta más que nada surge por el episodio piloto de Helluva Boss cuando Blitzo y compañía aparecen en medio de una iglesia que está rindiendo culto. Y muchos me preguntan si los humanos son conscientes de que los demonios existen, los demonios pues básicamente influirían en su comportamiento o técnicamente seguirían pecando. Realmente los seres humanos pecan porque sus almas tienen que satisfacer ciertos deseos y porque en teoría la conciencia de los seres humanos, así como su pensamiento, se ha dañado y corrompido por los deseos y pensamientos mundanos. Básicamente un ser humano peca porque trata de conseguir algo que ha deseado con tanto fervor que es capaz, por así decirlo, de manchar su alma o de corromperla con tal de conseguirlo. Es por eso que el dinero forma una parte fundamental en lo que vendría siendo los pecadores, ya que es la herramienta que más motiva a cometer pecados. Básicamente por dinero una persona es capaz de corromper sus valores y corromper su forma de pensar. Es capaz de privar a otros de una vida con tal de obtener dinero y subir en un estatus social que realmente no influye en la condición de la persona a corto o largo plazo. Por el hecho, tarde o temprano todas las personas sin importar su estatus social van a ir a parar al mismo lado, van a morir y por ende lo que realmente va a mostrar un estatus elevado o no va a ser la pureza de sus almas. Por eso es que el dinero es una de las herramientas principales que maneja el infierno para corromper a las personas. Ahora, si las personas se les dijera que si hacen tal cosa van a ir al cielo y otros haciendo tal cosa no van a ir al cielo o van a ir al infierno, pues técnicamente no influiría demasiado, ya que desgraciadamente puede que en un momento las personas sí tratasen de cambiar al saber que existe el cielo y el infierno, pero a fin de cuentas habría otros que no les interesaría. Básicamente habría personas que seguirían pecando porque seguirían queriendo alcanzar dicho estatus y al ver que otras personas pues dejan sus ambiciones de lado por lo que vendría siendo una vida perfecta en el paraíso, pues ellos tratarían de acaparar y de seguir obteniendo las riquezas y objetos materiales por medio de prácticas que los conllevarían al infierno. Realmente el saber que existe un infierno o que no existe un infierno no influye demasiado, ya que a fin de cuentas las personas siempre van a tratar de buscar una excusa para seguir pecando y por tal motivo van a seguir queriendo excusarse diciendo que ellos necesitaban eso, que no importa, que a fin de cuentas básicamente los pretextos siempre van a ser parte de la naturaleza humana al igual que los pecados. Entonces, aunque una persona sea consciente de la existencia del cielo y sea consciente de la existencia del infierno por propias pruebas que estén frente a él, técnicamente va a seguir haciéndolo, va a seguir pecando y va a seguir yendo al infierno. Realmente no influye demasiado que las personas sean conscientes o no sean conscientes de que el infierno exista. Inclusive en Helluva Boss las personas pueden difundir que existen demonios, pero a fin de cuentas van a seguir pecando. ¿Por qué? Porque en Helluva Boss, para empezar, no se nos ha dicho cuál es la religión verdadera. También no se nos ha dicho qué hay que hacer para no pecar. Si hay que seguir la Biblia o los ejemplos de la Biblia como tal, no importa lo que pase. Inclusive puede que sea como en South Park, que en South Park la religión que consideran más absurda y tonta, pues realmente es la religión oficial que los humanos deben de seguir. Básicamente podría pasar lo mismo que en South Park,
que Dios les dijera, ¿saben qué? La religión mormona es la religión verdadera, y aún así las personas dirían, no, es que ese no era Dios, ¿cómo es posible que la religión mormona, quizás Dios se equivocó? Y buscarían excusas para seguir apegándose a sus ideales y forma de pensamiento y formas de pensar. Entonces realmente el hecho de que Bleach y compañía se manifiesten frente a los humanos y no les digan que existe reglas o códigos morales para ir al cielo, pues no influye nada en ellos. Ellos van a seguir pecando y van a seguir tratando de excusarse cuando lleguen al infierno. Quien dice, van a darse sus palmaditas en la espalda para justificar que sus acciones realmente no merecían ser castigadas. Bueno, gente, espero hayan disfrutado el video. Antes de irme quiero enviarle un saludo a Frank Universe, Princesa Octavia Geluba Voz, Martín Salgado, Sardonix, Carla Reyes, Muñoz, Marroquí Ronaldo, Frank Quartz, Lápiz Lazuli y Tomás Cisneros. A los colegas y les Bloderman deseándoles un